Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Vos has oído hablar de los 10 mandamientos, ¿cierto? Claro, sí. Los 10 mandamientos de Moisés. Moisés, De la Biblia, del Antiguo Testamento. abriendo el mar rojo en dos. Es tremendo todo eso. Mauro, ¿vos qué pensarías si te digo a ti y a los oyentes que los 10 mandamientos fueron basados en los 33 mandamientos egipcios? Pues yo creo que sí tendría mucho sentido, ¿no? Que posiblemente fueron... Porque al fin de cuentas, pues Moisés creció en la cultura egipcia. De hecho, estuvo al lado de Faraón, ¿no? Claro, pero bueno, te estaba adelantando para que empecemos a desarrollar el tema que es fascinante y llama mucho la atención porque tanto tú como yo y como muchos de los oyentes y muchas de las personas que nos están viendo crecieron y crecimos muchos dentro de una religión judeocristiana y de hecho los 10 mandamientos se convirtieron como en unos mandamientos universales, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo quiero invitarte a ti y a nuestros oyentes para que empecemos este podcast, pero no sin antes los anuncios tuyos. Bueno, los de siempre quiero invitarlo a que se pongan cómodos. Con auriculares es mucho mejor. A que le den me gusta de una vez al capítulo, yo sé que les va a gustar. Y a que se sirvan un café. Raúl, te invito a un café. Dale. Gracias, Andrés, te invito a un café. Y me sirvo yo mi café. Y bueno, ahorita sí, Bueno, café en mano, arrancamos entonces, Raúl. Da pues, Mauro. Dale, vamos a probarlo pues porque si no, no dejas. Tengo que saber si sí quedó bueno. Lo bueno. Bueno, Mauro, para poder entender este asunto, y porque muchos como cristianos pueden estar preguntando, pero ¿cómo así que los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí directamente de Dios, cómo así que tienen influencia egipcia? Entonces, vamos a ponerlo en el contexto histórico. Entonces, para entender esta conexión que tienen los 10 mandamientos con los 33 mandamientos egipcios, tenemos que mirar lo siguiente. Si miramos un poquito la historia bíblica, nos damos cuenta que el pueblo de Israel está en Egipto como esclavos, ¿no es cierto? Están siendo esclavizados, están siendo explotados. Eso nos dice el libro del Éxodo. Resulta que estaban matando por orden del faraón a todos los niños que nacían varones, ¿no es cierto? Bueno, esto fue un episodio, porque pues Sí, fue los no es que fuera pues en todo momento, pero sí hubo un en un momento sí, porque estaba creciendo mucho la población hebrea, ¿no? Uh-huh. Entonces, nace Moisés y la mamá no quiere que corra la suerte, lo ponen en una cestica cubierta con tez o con brea, lo ponen en el río Nilo. Impermeabilizada con brea para que flotara. Exacto, y lo ponen en el río Nilo y justamente se lo encuentra la hija del faraón. Sí, todos hemos visto la película, la historia. No, y hemos leído la historia. Pues, por cierto, estaba respaldado pues Moisés por Dios porque el río Nilo está infestado de cocodrilos, ¿no? Sí, pero bueno, debemos pues como lo romántico, no le dañes pues como el asunto a esta historia. Entonces lo coge la hija del faraón, se lo lleva y entonces Moisés crece ¿en dónde? En la corte del faraón. Bueno, Mauro, ahí él empieza a recibir ¿qué? Una educación como si fuese hijo del faraón. La hija del faraón lo adopta. El hombre recibió una educación élite, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también con esa educación estuvo expuesto ¿a qué? A la religión del momento. Bueno, Mauro, vamos a lo siguiente. Posiblemente... Eso sí que me llama la atención. Posiblemente Moisés, en sus primeros años de infancia, adolescencia y tal vez temprana juventud, le tocó el faraón Akenatón. ¿Vos sabes quién es Akenatón? No, bueno, yo quiero aclarar. Dale. Y estamos haciendo estas conclusiones, pues yo la verdad no estoy seguro de esto, pero según lo que me cuenta Raúl, más o menos
por lo que ha leído, pues es posible, ¿cierto? Pero decimos, posiblemente tuvo en algún momento Moisés en sus años de infancia contacto con Akenatón. Bueno, pero es que partamos de un hecho, Mauro. Si la Biblia tiene razón, como dice en el libro de Éxodo, y Moisés, cuando es llamado por Dios, era octogenario, o sea que tenía 80 años, le tocó en ese momento, cuando Dios lo llama de 80 años, le tocó que el faraón Ramsés II. Sí. Pero posiblemente le tocaron unos 4, 5 o 6 años en su juventud con Akenatón, que fue conocido como el faraón que hereje. ¿Por qué hereje? Es que es bien interesante la historia de Akenatón porque bueno, resulta que la cosmovisión de los egipcios está conformada, Raúl y amigos, por pues una cantidad muy grande de dioses, de diferentes dioses. Lo que hace Akenatón es que borra todos estos dioses. Politeísmo. Y deja un solo dios. En este caso, el dios Atón. Ustedes se preguntarán, bueno, hay muchas cosas que relacionan, pero una de ellas es el dios Atón y básicamente se dirigían al sol, al disco solar como tan, ¿cierto? Sí. Allí está representado Atón. Entonces, debido a que Akenatón quita del escenario todos estos dioses, entonces conocido como el faraón hereje. Sí. Porque por ser monoteísta y no por ser monoteísta, porque saca el contexto a todos los dioses. Hay... De hecho, hubo una gran molestia de parte de los sacerdotes. Y esto implica, discúlpame que me alargue un poquito, está bien, pero me picas la lengua. Esto implica a que haya una campaña contra Akenatón y después de la muerte de Akenatón, lo que tratan de hacer en este caso la casta sacerdotal es borrar de la historia a Akenatón, y por eso muchos de los monumentos fueron completamente destrozados, incluso escrituras y todo esto trataron de borrar de la historia a Akenatón. Bueno, Mauro, pero entonces vea lo interesante, porque me parece muy interesante este tema. Y es que hay un libro o una recopilación de libros de papiros en aquella época que se llama El Libro de los Muertos, pero quiero hacer aquí una aclaración. Vos has oído hablar que se habla del Libro de los Muertos del Necronomicon. Bueno, el libro del Necronomicon es ficticio. Es totalmente ficticio, Mauro. De hecho, volvemos, Raúl, y disculpa que te interrumpa, volvemos nuevamente a que, hombre, muy chévere las películas de Hollywood, yo las disfruto mucho algunas, pero desde el punto de vista histórico sí que distorsionan mucho la historia. Porque cuando hablamos del Libro de los Muertos no hablamos de nada como oscuro o satánico, sino que para allá vamos. O sea, hablamos como el texto de alguna manera bíblico de ellos. Bueno, entonces, por decir cualquier cosa. No es el Necronomicon, que es un libro ficticio, sino el Libro de los Muertos, que es la recopilación de unos textos papiros ancestrales, antiquísimos, que se fueron recogiendo. Y en ese Libro de los Muertos entra un texto que me llama mucho la atención, y es las confesiones o las confesiones negativas. Esta digámoslo, historia de egipcia que habla acerca de los difuntos. La persona que muere debía de saber las 33 confesiones o los 33 mandamientos, porque aquí viene el asunto que me parece muy bonito también, y es que cuando una persona moría, entonces el difunto llegaba a la presencia ¿de quién? De Osiris. De Osiris. Tú nos estuviste hablando la vez pasada también de esto. Es que toda esa cosmovisión egipcia es muy bonita. Tiene mucha simbología, tiene muchas imágenes, tiene una riqueza literaria, narrativa. Muy poética, muy bonita. Sí. Después de su muerte, ellos tenían que hacer una travesía. Bueno, listo, hacía una travesía, llegaba a la presencia de Osiris. Pero antes tenía que pasar... Tras un largo recorrido, mejor dicho, por un subterráneo, por unos mundos subterráneos, censurados de peligros, de trampas, obstáculos, animales feroces. Tenía que sortear todo el equipo. Después pasa por un laberinto. Exacto. Y finalmente, después del laberinto, llega a la presencia de Osiris. Pero ¿cuál era la idea? Ahí él finalmente llegaba a la sala de la doble verdad. ¿Qué pasaba ahí? Pues mira que allí tenía que hacer, para que lo entiendan, sí, tenía que hacer la confesión de sus pecados.
Sí, que es lo que tú conoces como las confesiones negativas. pero antes de eso, Osiris, que era el dios de los muertos, pesaba el corazón. Pesaba el corazón en la balanza. Resulta que pesaba su corazón en esta balanza. En un lado de la balanza estaba el corazón. Estamos viendo la imagen. Está el corazón de esa persona y en el otro lado de la balanza estaba una pluma. Su corazón debía ser tan libre de pecado, tan Liviano. tan ligero que debía pesar lo mismo que la pluma. Eso le garantizaba al difunto poder pasar al más allá o al paraíso. A entrar al paraíso de los egipcios. Entrar al paraíso. Pero también había una confesión de sus pecados, que es lo que tú dices, las confesiones negativas. Para allá vamos. El difunto en ese proceso debía de recitar los 33 mandamientos, que también son conocidos como la confesión negativa. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, Mauro, los 10 mandamientos no son el único tramo de la Biblia que al parecer tiene reminiscencias o que fue influido por el libro de los muertos. Imagínate que en el capítulo 31 del libro de Job también se alude a una balanza para pesar los pecados. Job le dice, tú has pesado. ¿En el capítulo qué? 31 del libro de Job. Ajá. Pues sabes que el libro de Job es el libro más viejo de toda la Biblia. Fue escrito antes que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y cualquier otro de los libros. El libro de Job. Es un libro bien bonito, ¿no? Y también es muy tremendo todo lo que le pasa a Job, ¿no? Pero es que el hombre fue bien aporreado. Pero entonces mira que no solamente estos 33 mandamientos egipcios tuvieron influencia en los 10 mandamientos, sino también en el libro de Job, en ese capítulo 31, y más adelante vamos a ver que también en un salmo. Entonces, No, bueno, ese no sabía yo que ese era el libro más antiguo de la Biblia. el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Debería estar de primero. Dato curioso. Debería estar de primero. Lo que pasa es que no están cronológicamente, pues, digámoslo ahí, puestos. Mauro, entonces, un poquito de café. ¿Qué es la confesión negativa? ¿Qué es? Del libro de los muertos de los egipcios, ¿qué es? Te estaba comentando ahora y le comentaba a los oyentes que en el antiguo Egipto existían textos sagrados llamados el libro de los muertos, la recopilación, donde en esta recopilación se encuentran las confesiones negativas, que son ¿qué? Una serie de declaraciones que el alma del difunto debía de pronunciar ante el tribunal de Osiris que hablamos ahora para demostrar su pureza y alcanzar la vida eterna, entrar a ese paraíso. Estas confesiones incluyen frases como las siguientes: no he matado, sí, no he robado, no he dicho mentiras, no he sido desleal, no he frecuentado los malos. Seguí. No he cometido actos impuros y no he traicionado. Bueno, entonces en ese desarrollo... claro que son más, ¿cierto? Sí, son 33, pues estamos cogiendo apenas unos cuantos. En ese contexto, Mauro, hagamos una comparación de los mandamientos y las confesiones negativas. Entonces, mire, si comparamos estas confesiones negativas con estos 10 mandamientos, nos vamos a encontrar varias similitudes. Por ejemplo, ¿como cuáles? No matarás de los 10 mandamientos se refleja en no he matado a nadie. No robarás tiene equivalente en no he robado lo que no es mío. No darás falso testimonio se relaciona con no he dicho mentiras. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sabes qué es el primer mandamiento con promesa, Mauro? No sabía. Bueno, honrarás a tu padre y a tu madre podría vincularse con no he desobedecido a mis padres. Y es que son muy similares. Y mira no cometerás adulterio, guardaría relación con no he cometido actos impuros. En este orden de ideas, ¿cuál fue primero? Fueron primero las confesiones negativas egipcias o los 33 mandamientos. Luego, los 10 mandamientos. Posteriormente, en el monte Sinaí, según nos narra la historia, ¿no? Y es que es muy posible porque, lo decíamos al principio, Moisés fue educado en la corte egipcia, bajo las normas de la hija del faraón. De la hija del faraón, ¿cierto? Incluso hay que recalcar, pues tú lo decimos en la corte, pero este señor recibió una educación de élite. Claro, ¿cierto? Claro. Porque básicamente... corte de reyes. Básicamente él era un príncipe. Era como un príncipe. ¿Cierto? Como hijo de la... Entonces, ¿has visto la serie El Príncipe de Egipto? Que habla precisamente de Moisés. Mauro, pero es muy
es muy bueno poder mirar esto como con una panorámica amplia, y muchos expertos dicen que hay una convergencia cultural, o sea, que tanto los sumerios como los egipcios, como los hebreos comparten una cantidad de cosas, que influyó en este en el otro, y de alguna manera, y parece ser que así es, hay un canto de Akenatón a Atón, al dios solar, y no me van a creer que tiene un parecido con un salmo. Con un salmo que es que básicamente, Raúl, es el mismo. Es el mismo, es como que lo hubieran copiado el uno del otro. Pero bueno, Mauro. Y primero fue el de Akenatón. Claro, primero fue... Porque es que incluso fue mucho después, pero muchísimo después, el salmo, ¿no? Porque los salmos se le atribuyen a David y a Salomón, ¿cierto? Y a otros también cantores. Entonces, y estos salmos pues fueron mucho después de la salida Claro. del pueblo hebreo de Egipto. Mauro, pero considero como importante hacer la siguiente precisión. En este asunto entra Napoleón cuando llega a Egipto y le dice a sus hombres que miles de años os contemplan, que sean pues como reverentes. Él ya un historiador que creo que era apellido, lo va a decir en español, Champollion. De hecho, ese señor hace la primera ilustración o enciclopedia de lo que... De egiptología. Pero hay algo más interesante y más importante. Champollion encuentra lo que llamamos la piedra de Rosetta. ¿Sabes qué es la piedra? ¿Que encuentra la piedra? Perdón, ¿sabes qué es la piedra de Rosetta? Sí, claro. Esa piedra con que se pudo entender todos esos jeroglíficos que habían ahí y poder entender lo que ellos querían significar por medio de todos estos jeroglíficos. Entonces, Champollion encontró la piedra de Rosetta y también encontró el libro de los muertos. Sí. Y fue el que puso las bases para lo que llamamos la egiptología, que es una carrera universitaria. Sí, como te digo, de hecho, este señor es el que las primeras ilustraciones o la primera enciclopedia la hizo este señor. Incluso no sé si era dibujante o llevaba dibujantes. Sí, Champollion, pero el tipo aportó bastante. Y bueno, y también, ¿sabes qué? Freud hace también un análisis muy interesante del psicoanálisis, de lo que fue la educación de Moisés, el encuentro que tuvo con la cultura egipcia y la influencia que tuvo en él para no solamente recibir de Dios los 10 mandamientos, sino que tuvo mucha influencia de ese monoteísmo por parte de Akenatón. Esto suena de pronto un poquito descabellado, pero parece que así fue. Mira que es que sin duda no podríamos negar la gran posibilidad de que lo que estamos compartiendo tenga una gran veracidad, porque es que ambos pueblos han tenido contacto no solamente cuando permanece el pueblo hebreo durante tanto tiempo en Egipto, donde narra la historia que son después esclavizados y finalmente liberados, emancipados, con Moisés al frente. Porque si te vas más atrás, recuerda el que es conocido como el padre de la fe, Abraham. Era Ur de los Caldeos. Abraham también tuvo un encuentro, incluso hubo un pacto que fue traicionado por algunos de los hebreos, pero hubo un pacto entre la tribu de Abraham y Faraón. ¿Recuerdas cuando él estuvo allá que Faraón se enamora de la hermana media esposa de Abraham? De la hermana esposa que dice, no digas que eres mi esposa, ¿de qué? Pues en realidad sí era media hermana y termina casándose con Abraham. Y el padre de la fe ahí metiendo mentiras. Pero también hubo ese encuentro entre ambas naciones, en el caso pues de los hebreos, en sus momentos más primarios con Abraham como tal, hubo un acercamiento con los faraones. Bueno, Maduro, pero ya pues como cerrando este tema que es bien llamativo, pero igual ya le vamos dando como forma, como cierre. En definitiva, la conexión entre los 10 mandamientos y las confesiones negativas, o sea, acuérdate que son 33 confesiones negativas del Antiguo Egipto, es un tema que, pues, la verdad es intrigante,
pero sí tiene mucha influencia. ¿Por qué? Porque esto no es la primera vez, tú lo estás diciendo. Las culturas antiguas se influenciaron unas a otras. Los fenicios a los egipcios a los caldeos a los hebreos, y así sucesivamente. Entonces, uno me pregunta, ¿realmente fue Moisés un reformador que adoptó los preceptos de la fe egipcia? ¿O simplemente estamos viendo ciertas coincidencias que pueden pasar, ¿no es cierto? Y como te expresaba ahora, algunos historiadores hablan de ciertas convergencias culturales. Es que Raúl, mire, yo digo que sí es muy evidente y creo que sí hubo mucha influencia. De hecho, un tema pues para tener en cuenta y que cae como anillo al dedo es el caso del diluvio. Recuerda que escuchamos de la historia desde el Antiguo Testamento del diluvio, pero es que hay una cantidad de escritos que representan muchos diluvios, no solamente el bíblico, sino que mucho antes del diluvio bíblico, incluso que precede tal vez en cientos o miles de años a lo que nos narran en la Biblia. Entonces, partiendo de ese punto, ¿quién nos dice a nosotros que lo que narran en el Antiguo Testamento como el diluvio universal no fue una historia transmitida oralmente de generación en generación que escucharon en este caso, el pueblo hebreo, y que después lo plasma en sus propias escrituras? Bueno, el asunto ya para concluir es que las culturas en el transcurso o en el devenir de la historia se han influenciado unas a otras. Y queríamos compartirle esto. Al parecer, los 10 mandamientos fueron influenciados fuertemente, y todo el monoteísmo de Moisés influenciado por la cultura egipcia y por, más precisamente, Akenatón. Entonces, yo sí les dejo a los oyentes, a los suscriptores, una pregunta abierta. ¿Ustedes qué piensan? Si realmente estos 10 mandamientos tienen una influencia o tuvieron una influencia muy fuerte de toda esa teología egipcia. Bueno, ahí lo acaba de decir Raúl. Esperamos entonces sus opiniones, esperamos sus comentarios. Y Raúl, llegamos al final de este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Café Coloquio. Amigos, hasta pronto. Mauro y oyentes, namaste.